Buenísimo. A ver. Ahí está. Bienvenida, Cece. Ahí está. Bien. Buenísimo. Ahí va llegando gente al baile. Ya son 5 y 6. Así que lo que vamos a hacer es organizarnos. Primero que nada, les pido, si no les molesta, apagar, ya silenciar los micrófonos para que no se arme acople ni que me escuchen doble. Y voy a empezar a compartir pantalla y lo que necesito que me confirmen es si escuchan el audio que hay en la pantalla. Si quieren, escríbanme por el chat, entonces yo ahí les respondo la pregunta y ahí activan el micrófono, ¿les parece? Genial, buenísimo. Buenísimo. Vamos a compartir pantalla entonces. Compartir pantalla. Ahí está. Admitir. Ahí está Javier. Una pestaña. Entendiendo la música. Ahí está. Compartir audio. Hola Javier. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Javier? Muy bien, acá, ansioso de la charla. Genial, buenísimo. Javier es miembro de Cultura de la ciudad de Bariloche y él fue el que me ayudó para poder armar esta charla, que me dio una ayuda gigante, así que muchas gracias Javier por este espacio. Y ahora estamos esperando que se conecten un par más y arrancamos la charla. Voy a poner un audio y ustedes me avisan si se escucha ese audio. A ver. Bien, ¿escuchó ese audio? ¿Sí? Genial. Buenísimo, chicos. Entonces vamos a arrancar. Ahí, para que admito otra persona más. Ahí estamos. Presentando para todos. Ahora sí. Dejo de presentar. Dejar de presentar. Ahora sí. Ahora los veo a todos en mosaico. Bien, vamos a arrancar esta charla. Esta charla está enmarcada dentro de un circuito solidario que hace el Instituto Nacional de la Música, donde otorgó una ayuda durante el año pasado en los momentos de pandemia y los artistas hacemos una contribución solidaria, una actividad completamente gratuita para que la mayor cantidad de público pueda acceder a actividades culturales a las que no podemos acceder todos, la mayoría. Así que bueno, estoy muy agradecida por la ayuda que me dio la municipalidad, en especial Javier Silva, que se conectó recién, para poder darme este espacio y que yo les pueda contar brevemente de qué se trata la música clásica y darles un par de tips para que ustedes a la hora de escuchar música clásica no se sientan sapo de otro pozo, sino se sientan que les pertenece y que lo pueden entender. ¿Está bien? Vamos a arrancar. Les voy a compartir mi pantalla de vuelta. Ya sé que tienen audio. Una pestaña. Ponemos por acá. Compartir. Bien. Y ahora vamos a arrancar la charla. Bien. Ahí tenemos la presentación. PIC. Entendiendo la música clásica. Circuito Cultural Social del INAMU, Instituto Nacional de la Música, con la ayuda de Bariloche, el municipio de Bariloche, el área de cultura de Bariloche y el programa Bariloche Inclusivo. Arrancamos. ¿Qué es la música académica?
¿Qué es lo que entendemos por música académica? La música académica son las expresiones musicales, es decir, todas aquellas expresiones complejas de la sociedad occidental. Sociedad occidental me refiero a Europa y América, la mitad del mundo para este lado, ¿ok? ¿Por qué se le dice académica? Porque requiere una formación, un alto grado de profesionalización, o sea, de que el que la quiere componer e interpretar necesita mucha formación para poder tocarla adecuadamente. Pero también en esta música académica, socialmente, hay muchos prejuicios en torno a ella. Los principales es que es solo para entendidos, que es música culta, es decir, solo para gente que entiende. Generalmente ha sido propio de la élite o la clase más pudiente y históricamente no era de acceso libre. ¿Por qué? Porque para acceder a un concierto de música académica teníamos que pagar una entrada, vestirnos de gala, ir al Teatro Colón o pertenecer a una clase social determinada. Pero todo eso en la actualidad ya no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque ahora con el acceso a la tecnología que tenemos ahora, todos podemos acceder a las distintas obras. Es para todos, porque los compositores han compuesto para que lo entienda todo ser humano, y lo importante es entender el mensaje que nos quiere dar. No hay ninguna restricción en eso. Entonces, siguiendo con la definición, ahí está. Siguiendo con la definición, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Es clásica o académica? ¿Cómo la debo llamar? Porque yo les estaba diciendo recién sobre música académica, no clásica. Si nos referimos a música clásica, en cuanto a un sentido histórico, la música clásica pertenece solo casi a un siglo de nuestra historia. Muy cortito ese periodo, que es el periodo clásico. En cambio, académico, el periodo abarca un periodo desde la Edad Media hasta la actualidad. Es toda la música desde la Edad Media hasta la actualidad. Y si decimos que es clásico, se puede prestar a confusión. El periodo clásico de toda la historia de la música académica solo ocupa un lugarcito nada más, un lugarcito de un siglo. Así que sería, por un lado, conveniente llamarle música académica y no clásica para no prestarse a esa confusión. Además, desde un sentido literal de la palabra clásico, se lo denomina clásico porque la palabra clásico define que es algo digno de imitarse, que es algo que se toma como modelo, que respeta las normas y tradiciones, y clásico significa que es superior a algo, es decir, que es el ideal a alcanzar en cuanto a la música. Eso denota el nombre de música clásica. Pero ponerlo en un pedestal a la música académica y al resto dejarla por debajo, me parece injusto para las otras expresiones artísticas. Entonces, si yo me quiero referir a la música clásica, desde un sentido histórico lo estoy acortando un pedacito y desde un sentido de qué significa clásico, lo estoy poniendo como que es algo superior al otro. Entonces es más conveniente denominarla música académica. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver hoy. Voy a aceptar a alguien más que entró por acá. Admitir. Ian. Bienvenido, Ian. Ahí está. Bien. Gracias. Buenísimo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Genial. Seguimos adelante. La idea de esta charla es adquirir herramientas para entender la música académica, que nos sea algo más cotidiano, más cercano, aprender ciertos tips que nos ayuden a entender mejor una obra de música académica, que podamos apreciar su belleza y que no sea algo tan lejano a nosotros, ¿ok? La primera herramienta que vamos a aprender o que pretendo enseñarles es la instrumentación. ¿Con qué instrumentos se toca la música académica? Y acá tenemos muchísimos instrumentos, pero de una forma más ordenada, acá lo ordené por familias. Por un lado, la música académica se toca con instrumentos de cuerda frotada, que quiere decir
instrumentos que tienen cuerda y que tienen que ser frotadas con un arco, que son los violines, las violas, los chelos y los contrabajos. Después tenemos instrumentos de cuerda percutida y pulsada, que son el piano, el arpa y la guitarra. Ustedes sabían que el piano son un grupo de cuerdas que son percutidas con un martillito. Nosotros cuando apretamos una tecla en el piano, en realidad lo que estamos haciendo es hacer que un martillito baje y golpee una cuerda. Por lo tanto, es un instrumento de cuerda percutida. Eso es algo que no muchos saben. Ahí admitimos a Juan Cruz. Bienvenido, Juan Cruz. Seguimos. Gracias. Buenísimo, bienvenido. Gracias por participar. ¿Qué otros instrumentos tenemos? ¿Con qué otros instrumentos tocamos este tipo de música? Tenemos vientos, maderas, que se denomina maderas porque antiguamente eran todos de madera, pero ahora cambió un poquito la cosa y algunos son de metal. Tenemos la flauta traversa, el oboe, el clarinete y el fagot. Después tenemos los vientos metales, que son esos grandotes que se ven como chirimbolos de metal, que son la trompeta, el trombón, el corno francés, la tuba, entre otros. Hay muchos otros. Después tenemos la percusión, que son un montón. Tenemos el tambor, el triángulo que aprendíamos en el colegio, la pandereta, la marimba, etc. Y también la voz humana. La voz humana es un instrumento. Con la voz humana también hacemos música y se clasifica de agudo a grave de la siguiente manera. Las voces agudas van a ser las sopranos, un poquito más graves las mezzosopranos, más graves, la voz más grave femenina es la contralto, y después vienen los hombres. La voz más aguda de los hombres es el tenor, la media es el barítono, y la voz más grave de los hombres es el bajo. Acá tenemos un diagrama para que se entienda un poco. Este diagrama es cómo se ordenan los instrumentos en una orquesta sinfónica, pero están casi todas las familias que les mencioné anteriormente. Por acá arriba tenemos todos los instrumentos de percusión, los timbales, estos chirimbolos del medio, el tambor, los platillos. Más abajo tenemos los bronces, este es el corno francés, tenemos las trompetas, por acá la tuba. Por acá en el medio tenemos las maderas, flauta traversa, clarinete y los fagots, acá. Y después tenemos cuerda pulsada o cuerda pellizcada, que van a ser el arpa, el piano. Y por último, acá tenemos toda la cuerda frotada, todo lo que se toca con un arco. Y al medio, no sé si lo ven bien chiquitito, se ve una batuta. ¿Qué es esa batuta? El rol del director. El director también vendría a ser un instrumento. Él es el encargado de coordinar toda esta familia para llevar adelante una obra musical. Así que lo vamos a considerar un instrumento también. ¿Ok? Todos estos instrumentos se van a agrupar de distintas maneras. Van a expresar música en distintos agrupamientos. Pueden expresarnos música, un instrumento solo, por sí mismo, que es el tema que escucharon varios recién. A ver si ahora funciona el botoncito. A ver. Si internet me ayuda hoy, si el dios de internet me puede dar una mano. Ahí está, ahí agarro. Pueden haber obras de música académica con un instrumento solo, por ejemplo esta, que es hecha para violonchelo solo, un instrumento de cuerda frotada. ¿Okay? Después tenemos otros tipos de agrupamientos, que son agrupamientos pequeños, que generalmente se llaman ensambles o conjuntos de cámara, o grupos de cámara. ¿Por qué se le dice de cámara? Porque antiguamente, al ser un grupo reducido, se tocaba en pequeñas cámaras, en pequeños recintos. No está hecho para tocarse en un auditorio enorme. Así que por eso se lo llama conjunto de cámara. Y generalmente pertenecen a las mismas familias. Este es un conjunto de cámara de maderas, de vientos maderas. Tenemos una flauta traversa. Tenemos el oboe por acá. Ese es el oboe.
tenemos por acá los fagot. Después tenemos agrupaciones un poco más grandes, por ejemplo la banda sinfónica. Es un grupo de músicos donde van a estar toda la familia de vientos, maderas y bronces, más la percusión. Son todos vientos más percusión. Bien. Tenemos también otros dos tipos de agrupamientos. Este seguro lo conocen todos, que son los coros, donde es un agrupamiento de voces humanas que cantan. Seguramente todos hemos escuchado un coro alguna vez. Bien. Y por último tenemos el más numeroso, la orquesta sinfónica. Como mínimo 80 músicos tiene que haber en una orquesta sinfónica. Esto se tiene que tocar en un recinto grande, primero para que entren todos los músicos y después para poder soportar la gran cantidad de silencio sonoro, ¿no? Acá tenemos todas las familias, todos los instrumentos. Ahí está, bien. Entonces, ya sabemos, volvemos a la charla. ¿Ahí me ven? ¿No? Dejo de compartir. Tuc, dejar de presentar. Bien. ¿Ahí me ven? Ahí se sumó otra persona. Va entrando gente al baile. Buenísimo. Genial. Entonces, por un lado ya sabemos por qué es mejor decirle música académica que clásica. Y por el otro, aprendimos el primer tip para entender esta música académica, que son los instrumentos. ¿Con qué instrumentos tocamos música académica? Ya vieron que la familia es enorme y el agrupamiento donde pueden encontrarse todos los instrumentos a la vez es la orquesta sinfónica. Hay agrupamientos más chiquitos y hay agrupamientos más grandes. ¿Ok? Voy a seguir compartiendo. ¿Alguien tiene una pregunta? Buenísimo. Seguimos adelante. Voy a seguir presentando una pestaña. Acá. Esto. Compartir. Ahora sí. Seguimos adelante. Bueno, una vez que ya sabemos con qué instrumento se toca la música académica, vamos a ver ahora cómo se organiza y estructura. ¿Cuál es la organización? Primero que nada, se organiza en cuanto a géneros. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos a la música académica como un gran supermercado. Adentro está toda la música posible. Entonces nosotros entramos y tenemos distintas góndolas. Tenemos la góndola de los lácteos, tenemos la góndola de las carnes, la de los fideos. Entonces, cada uno de esos agrupamientos o de esa clasificación se llama géneros en la música. Es una organización. Los géneros más comunes son los géneros que tienen finalidad religiosa, música religiosa, los que tienen finalidad vocal, música vocal, los que están hechos solo por instrumentos, música instrumental, los géneros más dramáticos que están destinados a contarnos una historia dramática como la ópera o que tienen una finalidad para ser danzados como el ballet. Entonces ustedes piensen que entramos a un mercado, el gran mercado de la música académica, y las distintas góndolas van a ser, bueno, yo quiero escuchar música académica, entonces me voy música instrumental, entonces me voy a la góndola de música instrumental. O si no, no, quiero escuchar ópera, bueno, me voy a la góndola de la ópera. Es una forma de organización los géneros. ¿Se entiende? Esta parte es un poquito más compleja, pero es importante entenderla. Una vez que yo estoy en ese súper, que sé dónde está cada cosa, vamos a fijarnos en los envoltorios, en la forma. La forma es aquel envoltorio o formato que eligen los autores para escribirnos música. Los distintos formatos, por ejemplo, un frasco, un paquete, un sachet. Yo elijo hacer música dentro de este formato. El formato más conocido actualmente en la música actual es el formato canción. Los
un músico quiere componer algo y generalmente lo hace en un formato de canción. Pero en la música académica hay múltiples formatos, un montón. Pueden haber formatos simples que sean de una sola unidad o formatos más complejos que tengan varias unidades. Esas varias unidades que pueden haber en los formatos complejos se llaman movimientos, son partes de esas formas y generalmente tienen nombre de la velocidad con la que se va a tocar. Allegro, presto, adagio. Allegro quiere decir algo alegre, adagio algo muy lento, presto algo muy rápido. Las formas más conocidas, acá lo tienen a la derecha, van a ser la forma de sonata, que generalmente se compone para uno, dos o pocos músicos y que es un paquetito, un envoltorio donde hay 3 o 4 movimientos. Después tenemos las sinfonías. Las sinfonías es lo mismo que una sonata, pero hecha para una orquesta sinfónica, es decir, un mismo paquete que tiene 3 o 4 unidades, ¿ok? Después tenemos los preludios. Los preludios es algo más simple. Es una sola unidad que se pone al principio de una obra grande. El preludio quiere decir que va a preceder a lo que viene, ¿ok? Después tenemos los conciertos. Los conciertos es un paquete, siguiendo hablando de envoltorios, es una forma destinada a tocar un instrumento acompañado de una orquesta sinfónica. Por ejemplo, un concierto de cello es un concierto de cello y que lo acompaña la orquesta sinfónica. Un concierto para piano es un concierto escrito para un piano y que lo acompaña toda una orquesta sinfónica. Esos son los conciertos. Y después, otra forma más conocida es la suite. La suite es un conjunto de piezas individuales que tienen un hilo conductor. En la antigüedad, las suites eran todas para ser bailadas. Eran como las playlists que existen ahora en Spotify o los compilados bailables. Bueno, antes eran las suites, un conjunto de piezas que se bailaban. Actualmente las suites, si lo toca una orquesta, no necesariamente se tienen que bailar, pero sí tienen una carga dramática. Vamos a admitir a alguien más que se metió acá. Zoe. Bienvenida, Zoe. Sigo con... Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Seguimos. Programa de mano. Esto es un gran ejemplo de por qué hay que conocer las formas, los géneros, cómo se estructura la música clásica. Porque cuando llegamos y vamos a ver un concierto, nos van a dar un programa de mano. Nosotros lo vamos a leer y vamos a pensar que está escrito en chino. No vamos a entender nada. Pero sabiendo qué es la estructura, qué es la forma, qué es el género, lo vamos a entender un poquito mejor. A mi derecha en el programa, si ven el cursor, las flechitas, acá. Vamos a tener primero los que van a tocar, los intérpretes. Va a ser un violonchelo y un piano. Después nos va a aparecer la primera obra, el autor, Johann Sebastian Bach, cuándo nació y cuándo murió. Y después nos dice que va a ser una sonata. Ahí nos está dando un dato. Ya sabemos que Bach eligió hacer una composición musical con forma sonata, la que hablábamos recién, en sol menor, que es una tonalidad, que eso no importa, lo vamos a ver después, y con un número al lado, BWV 1027, que ese número vamos a ver ahora de qué se trata. Y abajo vamos a tener las distintas unidades. El adagio, el allegro, son los distintos movimientos, las distintas partecitas de esa sonata, y quiere decir que esa sonata va a tener 4 partes, que la primera va a ser lenta, un adagio, la segunda va a ser un poco allegro, ma non tanto, generalmente se escriben en italiano. La tercera andante va a ser lenta, pero no tanto, y a lo último un allegro moderato. Va a ser un poquito más alegre, ¿ok? Más abajo tenemos también otro autor, va a ser una suite. Ahora es otro formato. Joaquín Nin, este autor, eligió hacer otro formato y con 4 movimientos, 4 unidades distintas. En este caso, él eligió ponerle, en vez de estos nombres italianos raros, eligió ponerle un título a cada uno. Y después más abajo tenemos
también otro autor, y eligió hacer una sonata para violonchelo y piano, una sonata para 2 instrumentos, que también va a tener 4 unidades. Allegro maestoso, un poco allegretto, bla, 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 bla. 4 unidades dentro de esa sonata. ¿Ok? Y la última va a ser una forma simple. Tenemos el autor y él eligió hacer una obra que se llama Requiebros de una unidad. No tiene movimientos. Vamos al siguiente. Siglas y catálogos. ¿Qué son las siglas y catálogos? Métodos para clasificar y ordenar cronológicamente obras de un autor. Generalmente, cuando leemos una obra, nos van a aparecer un montón de chirimbolos al lado. Por ejemplo, OP número 9 o BWB 135. Y nosotros vamos a decir, ¿qué es eso? Pero es fácil. Es el orden cronológico en el que el autor escribió esa obra. Por ejemplo, opus quiere decir obra, entonces la más utilizada es opus, y si yo tengo una obra de Chopin, opus 9, quiere decir que fue la 9ª obra que se editó de Chopin. Si yo tengo de Chopin un opus 165, quiere decir que fue la obra 165 en su vida que se editó. La 165 va a ser más tardía y la 9 va a ser más temprana, quiere decir va a ser de sus primeras obras. ¿Está bien? En el caso de Bach, él va a tener unas letras diferentes. Para las obras de Bach se van a utilizar una BWB más el número, ¿ok? Solo se usa para las obras de Bach. Si ven en el programa anterior, teníamos una obra de Johann Sebastian Bach, una sonata en sol menor, BWB 1027. Esto quiere decir que fue la 1027ª obra que se le editó a Bach. O sea, va a ser una obra en la vida de Bach más tardía que las primeras. ¿Se entiende? Y para las obras de Mozart se usa KB. K y B. KB número tanto. Entonces, si yo escucho una obra de Mozart, seguramente en el título va a decir Sinfonía número tanto, KB número tanto. Eso me va a decir que en la vida de Mozart fue la 27ª obra que compuso en su vida y que se le editó. ¿Se entiende? Ahora volvemos a la charla, dejo de compartir. ¿Alguna pregunta con esto de cómo se organiza y estructura la música? ¿Un poquito más formal? Pueden desactivar el micrófono si quieren. ¿Nadie? No, todo bien, todo claro. Juan Cruz, sí. ¿Cuál es tu pregunta? No, que está todo muy claro. Ah, bueno, buenísimo, genial. Todo bien. ¿Deditos para arriba todos? ¿Entienden? Bien, seguimos Sí. adelante. Entonces ya sabemos... Ah, lo voy a compartir. Si no lo comparto no lo va a ver nadie. Una pestaña. Tendiendo acá. Pic. Ahora sí, ya sabemos qué instrumentos se toca en la música clásica y cómo se organiza estas formalidades que a veces nos parecen chinas. Ahora vamos a ver cómo interactúan estos instrumentos en esta música. Interactúan de distintas maneras. Primero que nada, el tipo de interacción más básico que hay entre los instrumentos cuando tocan música académica es cuando todos hacen lo mismo. Por ejemplo, los cantos gregorianos es un gran ejemplo de esto. Todos cantan lo mismo. Esto tenemos que pensarlo como un canto de cancha que todos están cantando. Todos están interactuando de la misma manera y todos están cantando lo mismo. Ese es el tipo más básico de interacción que hay en la música. Después tenemos algunos más complejos. En este caso, 1 o 2 instrumentos o más se destacan y el resto acompaña. Hay una figura y un fondo. Hay 3 instrumentos. Eso, por ejemplo, acá tenemos a María Callas, cantante lírica.
Ella canta, se destaca y la orquesta la acompaña de fondo. Este también es muy usual encontrarlo en la música académica, donde uno o dos o más instrumentos se hacen preguntas, se responden y el resto los está acompañando, pero en un plano más alejado. Después, ¿qué otras formas de interactuar? Tenemos otra forma cuando es que todos hacen lo mismo, tipo el grito de cancha, pero lo hacen con distintas alturas. Todos hacen lo mismo, pero a diferentes alturas. Esta también es muy usual en la música clásica, para darnos una sensación de algo bien, ¿cómo lo puedo decir? Bien, que nos invade, bien fuerte. Y después tenemos la última forma que les voy a explicar, que es la más compleja de todas, cuando hay distintos instrumentos interactuando, pero cada uno haciendo la suya, cosas diferentes. Por ejemplo, en la música de Piazzolla. A ver si me funciona el internet. Se quedó colgado. Todos hacen algo diferente. Tenemos la flauta haciendo una cosa, el bandoneón haciendo la otra. Y si escuchaban con atención, había una guitarra haciendo otra cosa. Pero tiene sentido. Los tres hacen tres cosas diferentes, pero igual tiene sentido. Esa es la forma más compleja de interacción entre los instrumentos. Entonces, hasta ahora ya sabemos con qué instrumentos se hace la música académica, cómo se organiza y cómo interactúan esos instrumentos entre sí. Ahora vamos a ver el contexto histórico. ¿En qué momentos fueron escritas esas obras? Y es muy importante saber el contexto porque nos dice distintas informaciones. Si yo voy a ver un concierto de música de Edad Media, tengo que saber que no me voy a encontrar con instrumentos actuales. Va a ser otra cosa. Es importante saber el contexto histórico. Primero que nada, lo más primitivo que se toma en cuenta en la música académica es la Edad Media, que generalmente era música con fin religioso, porque en las iglesias era el único lugar donde podía circular información, donde se podían acceder y construir instrumentos musicales, y además era una sociedad marcada fuertemente por la religión, y todo lo que hacían era destinado a Dios, a lo religioso, al oficio religioso. Por ejemplo, los cantos gregorianos. Después, un poquito más en la historia, viene el Renacimiento. En el Renacimiento viene el humanismo, ya se empieza a sacar un poquito el foco de lo que es Dios y se empieza a poner el foco en el ser humano. No del todo. Generalmente, acá seguimos muy influenciados por las cuestiones religiosas. Acá se usaba mucho lo que escuchamos recién en Piazzolla, voces en simultáneo independientes, cada uno haciendo sus cosas, cada uno en la suya, pero que tiene un sentido general. Y acá es donde se empieza a desarrollar la música instrumental, donde se empiezan a armar los primeros grupitos en esos pequeños recintos para hacer música y solo con instrumentos, no necesitaban un cantante ni nada. Después en el barroco, un poquito más adelante, ya se empieza a establecer el sistema actual. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los músicos de Europa, estamos hablando de Europa, se ponen de acuerdo en que si uno escribe música en Alemania, lo va a escribir con la misma notación y con las mismas reglas que el que lo va a escribir en Italia. Todos se ponen de acuerdo para crear un sistema musical en el que todos se entiendan. ¿Está bien? Esta va a ser de carácter íntimo porque todavía los instrumentos son antiguos, no tienen mucha proyección, no suenan muy fuerte, entonces se debe tocar en recintos pequeños y es un carácter más íntimo. En estos tres periodos, Edad Media, Renacimiento y Barroco, si nosotros vamos a ver obras de este periodo, tenemos que imaginarnos que van a ser agrupaciones de instrumentos chicas, no va a haber una orquesta sinfónica, y que además va a tener ese carácter íntimo de que los instrumentos no van a sonar tanto y nos van a llevar a otras épocas, por ejemplo, a una lucha entre caballeros, una batalla,
el rapto de una doncella, todas cosas que tienen que ver con esa época. ¿Se entiende? Bien, más adelante, acá donde hay un quiebre, viene el clasicismo, la música clásica propiamente, que acá es cuando ya se afianza todo el sistema musical, ya todos están de acuerdo, y donde es pagada, ya no por la iglesia, sino que es pagada por la aristocracia, por los reyes, por los cortesanos. Todos ellos van a pagar la música, que obviamente van a pagar para que le hagan música para ellos. Entonces tenía que tener ciertas características esa música, ser simple, elegante, solemne. Y acá en esta parte también van a evolucionar los instrumentos. Los instrumentos se van a construir de una forma mejor, ya se puede manejar mejor el metal, mejor las cuestiones acústicas, entonces los instrumentos suenan más fuerte. Entonces se puede armar las primeras orquestas sinfónicas. Acá es donde empieza todo. Después ya nos vamos un poquito más a lo actual, el romanticismo. En el romanticismo, si bien sigue siendo, la música sigue siendo, quedando en el ámbito, digamos, cortesano un poco, ya acá pasó la Revolución Francesa, le cortaron las cabezas a los reyes, distintas cosas. Entonces, cambió la idea de la música, ya no es algo como para mostrar los vestidos, algo, un fin social, para pertenecer a una clase. Acá quieren expresar sentimientos, quieren llevar a la música al límite, quieren expresar tragedias, amor, muerte, Romeo y Julieta, historias de amor que terminan en que los dos se suicidan, bien exagerados. Y acá la orquesta sinfónica llega a su edad de oro. Lo más amplia posible, cuanto más instrumentos mejor. Acá se arman los primeros auditorios enormes para que toquen 500.000 músicos y que sea una bomba sonora. Acá es el siglo de oro de la orquesta sinfónica. Y después tenemos la época más actual, el siglo XX, que sería la música contemporánea, nacionalismo, vanguardias. Acá buscan fácil, se cansaron de todo lo que se hizo antes, quieren romper con todo, ya no le encuentran sentido, cambia el paradigma. ¿Por qué no le encuentran sentido? Porque vinieron las dos guerras mundiales, que para ellos fue el apocalipsis, a ellos Europa, ¿no? Y América. Entonces, ¿para qué vamos a guardar un ambiente cortesano, cortesía, escuchar música simple, elegante, si ya la vida no tiene sentido, si nos bombardearon, si se murieron millones de personas? Entonces, con ese cambio de paradigma tan grande, también cambió la cultura, cambió la música. Entonces se buscan nuevas sonoridades y se incorpora el ruido como un nuevo sonido. Ahora vale todo, vale un martillo golpeando un ladrillo o un yunque, está permitido. Está todo permitido mientras a nosotros nos llegue el mensaje que nos quiere decir el autor. Así que acá en el siglo XX la música se vuelve más caótica, no respeta tanto los parámetros para quedar bien, sino que quiere expresar la pérdida de sentido que hubo en la humanidad en toda esta época. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Y los llené de palabras, perdón. Para saber que si yo voy a escuchar una obra que pertenece al Renacimiento, no va a ser lo mismo que si yo voy a escuchar una obra que pertenece a una vanguardia, a música contemporánea. Ya sabemos qué esperar de cada uno. Vuelvo a la charla. Pic. Acá. Dejar de presentar. Hola, ¿ahora sí? ¿Me ven? Genial. Entonces, ¿alguna Sí. consulta? ¿Se entendió todo? Pueden escribir por el chat si quieren, ¿eh? Acá tengo un mensajito. Sí, todo claro. Buenísimo. Entonces está todo claro. Seguimos adelante. Voy a compartir pantalla de vuelta. Vamos a hacer una recapitulación para los que empezaron tarde. Definimos por qué es mejor decirle música académica que clásica.
Después empezamos a ver distintos tips o herramientas que podemos adquirir para ver una obra de música académica y no pensar que estamos escuchando chino, sino que es algo parte de nuestra y que podemos entender lo que nos quiere decir. La primera herramienta que vimos fue los instrumentos que se usan en la música académica y cómo se agrupan. Después, la segunda herramienta, cómo se organiza y estructura la música académica. Y después, como tercer punto, vimos cómo fue su evolución histórica, el contexto histórico. Porque es importante saber que una música que se hizo en el Renacimiento no va a ser lo mismo que una música que se hizo en el siglo XX. ¿Está bien? Seguimos adelante, presentando una pestaña. ¡Tuc! Compartir. Perfecto. Ahora sí. Acá. Bien. Quinta herramienta que vamos a adquirir es el mensaje. ¿Qué nos quiere transmitir el autor cuando hace música académica? A veces el mensaje que nos quiere dar es un poco más claro, es explícito. ¿Qué quiere decir? Que es claro, fácil de comprender, directo. ¿Y por qué es claro? Porque ya en el título a veces nos dicen todo. Por ejemplo, la primavera. Entonces nosotros ya sabemos que si nos dicen que el título es la primavera, vamos a esperar escuchar música que nos haga acordar a la primavera. O por ejemplo, si está basado en una letra, en el caso de una ópera, y nosotros podemos leer esa letra, ya sabemos qué mensaje nos quiere dar. Que se le ha muerto el ser amado o distintas cosas. Es cuando el autor nos facilita las cosas. Después, a veces no nos facilita tanto y el mensaje es implícito. Nosotros lo tenemos que descubrir. Es complejo, difícil de comprender y no es figurativo. ¿Qué quiere decir? Que no me remite a algo, por ejemplo, no me remite a un animalito o no me remite a una flor, sino que es algo sumamente abstracto que no remite a nada y que yo tengo que elaborar ese mensaje, qué es lo que me llega a mí. Pero es súper interesante porque a veces de los mensajes más abstractos salen distintas interpretaciones que a veces hasta sorprenden a los mismos autores. Así que es como que hay un abanico de posibilidades infinitas y uno puede interpretar lo que quiera. Seguimos adelante, un poquito para acá. Tuc, tuc, tuc. Ahora vamos con el sexto tip que les puedo dar para entender la música clásica, que son las formalidades, las cuestiones formales, las normas de convivencia de música en vivo. Esto es importante saber si vamos a ver una orquesta o si vamos a ver un grupo de música académica. Primero que nada, apagar completamente dispositivos electrónicos. Y acá tengo una anécdota muy graciosa de alguien que conozco, que seguramente está presente por acá, que viendo a una orquesta sinfónica y todos habiendo apagado nuestros celulares, los celulares de antes sonaban las alarmas aunque el celular esté apagado. Así que empezó a sonar una alarma en un momento muy sutil de una obra y que por la desesperación lo tuvo que desarmar, sacarle la batería y todo. Para que no nos pase eso, recordemos, apagar completamente los dispositivos electrónicos. Y después hay otra cuestión cuando vamos a ver. No sé por qué todo el mundo le dan ganas de toser. Entonces tenemos un momento súper delicado y de repente se escucha típico. No sé por qué, pero es algo hasta inconsciente, diría yo. Entonces yo diría, no evitar toser del todo, sino evitar toser en momentos sutiles. ¿Ok? Tratemos de toser cuando está sonando toda la orquesta, no cuando justo hay un solo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a desconcentrar al músico que se preparó durante meses para hacer ese solo, que está súper concentrado y que de repente escucha o tiriri, tiriri, tiriri. Entonces ahí se le va todo de la cabeza y pobre, podemos llegar a arruinar una interpretación. Así que seamos solidarios con los músicos. Después, prestar atención a los roles: director, concertino y solista. ¿Qué es eso? El director, cuando entra, nosotros generalmente se aplaude. Toda la orquesta está sentada, entra el director y todos aplauden. Y de lo que va a hacer es saludar a una persona en representación de toda la orquesta. Generalmente es el violinista.
se para el violinista y lo saluda con un apretón de manos. Eso quiere decir que el director saluda a toda la orquesta y toda la orquesta está representada por ese tipo que es el concertino. Y es importante saber los roles, porque sabemos que cuando tiene que entrar el director o el solista, tenemos que aplaudir, y si por ejemplo todos se sientan o algo así, tenemos que permanecer en silencio. Son como reglas, no sé si de etiqueta, pero son como convenciones que tenemos que saber para no sentirnos incómodos, que generalmente se hacen. Y después prestar atención a los momentos. Cuando vamos a ver una orquesta sinfónica o un grupo de músicos, lo primero que van a hacer es van a estar afinando. Alguien va a dar una nota y los otros se tienen que enganchar. Están haciendo un trabajo auditivo tremendo, tratando de que todas sus notas suenen en la misma frecuencia. Si ellos no hacen esa afinación, va a sonar como una bolsa de gatos. Entonces es muy importante ese momento, de tampoco hacer mucho ruido, pero ahí no es tan solemne. Ellos están haciendo algo que les compete a ellos. Después en el ingreso, puede ser que ingrese el solista o el director. Primero afinan. Después ingresa el solista y el director y ahí aplaudimos. Y después cuando empiezan a tocar, hay que estar muy atento a la forma, lo que les dije anteriormente. Si no sabemos la forma, nos puede pasar algo, porque entre movimientos no se aplaude. Si una obra tiene 4 movimientos, entre esos 4 movimientos no hay que aplaudir. ¿Por qué? Porque eso tiene una continuidad. El autor lo hizo para que se escuche un movimiento, luego el otro, sin nada que lo corte en el medio. Es como si nosotros estuviéramos viendo una película en el cine y de repente cambia la escena y alguien se para aplaude y hace y nosotros todos lo quedamos mirando como pará, sigue la película. ¿Se entiende? Entonces, para que no nos pase eso, tenemos que saber generalmente que entre el director aplaudimos, se callan todos, empiezan a tocar y si la obra tiene varios movimientos, no hay que aplaudir entre los movimientos, ¿ok? Para que no nos pase que hacemos un aplauso bien enérgico y que somos nosotros solos y nos quedan mirando, ¿ok? Bien, vuelvo a la charla. Me van a volver a ver la cara, lo lamento. Dejar de presentar. Acá vuelvo yo, ahí está. Bien, ¿alguna consulta? ¿Se entiende todo? Buenísimo. Entonces, todo lo visto previamente son todas las herramientas básicas que hay que tener a la hora... Ah, gracias Zoe, ahí leí tu mensaje. Todas las herramientas básicas o tips básicos que nos van a servir para escuchar una obra académica en nuestras casas con los auriculares o cuando vamos a verla, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer, o que les invito a hacer conmigo, es analizar una obra musical. Vamos a tomar todas estas herramientas y tips y los vamos a volcar en una obra musical. La primera obra que vamos a escuchar es justamente, se llama La Primavera, entonces el mensaje va a ser fácil de entender, va a ser un mensaje explícito. La Primavera, el autor va a ser Antonio Vivaldi y es un autor del periodo barroco. Entonces, ¿qué podemos esperar? Agrupaciones instrumentales pequeñas, instrumentos antiguos, y que nos va a querer decir cómo él siente la primavera, ¿ok? ¿Y qué forma tiene esta obra? Es un concierto. ¿Y qué era un concierto? A ver si alguien se anima. Hagamos un sorteo. ¿Qué era un concierto? A ver si alguien presta atención. No, mentira. Si no se acuerdan, está todo bien. A ver. Tin, tin, tin. Bueno, un concierto era una obra. Ahí está. ¿Quién va a hablar? Bueno, un instrumento con acompañamiento por lo general. Bien, sí, bravo, bien. Estrellita, carita feliz, buenísimo. Era una forma, una obra hecha para un solista, un instrumento y que lo acompañe en orquesta sinfónica. Buenísimo. En este caso no va a ser sinfónica, sino va a ser más reducida porque estamos hablando del barroco. Así que les voy a invitar a que analicemos un primer ejemplo. Una pestaña. Acá.
compartir. Análisis musical. Acá. ¿Ven la pantalla? Sí. Tuve una crisis existencial. Ahí está. Ahora sí. Sí. Buenísimo. Yo les voy a facilitar ahora un link. Les voy a pasar un cuadro de análisis. Ese cuadro lo hice para ustedes, para que ustedes a la hora de ver una obra de música académica lo puedan tener como guía y lo puedan ir completando para hacer su propio análisis. Ahora se los voy a compartir. A ver si esto funciona bien. Les voy a compartir ese enlace, así ustedes lo pueden ver. Compartir. De paso tomo agua. A ver si se puede. Si me acompaña la conexión. Lo sentimos. Bueno, no importa. Se puso mañoso Google. Ahí está. Volvemos a nuestra charla. Les hice este cuadro, que ahora cuando funcione bien internet lo van a tener ustedes cada uno, para que ustedes llenen o completen y puedan analizar cualquier obra de música académica que quieran ver de acá en el futuro. Es como una guía. Primero que nada, el nombre. Van a poner el nombre de la obra. Y no solo el nombre, sino la forma, es decir, sonata, suite, concierto, el catálogo, si tiene un nombre, opus número tanto, y el género, si es género instrumental, si es una ópera, si es un ballet, etc. Abajo el nombre del autor, abajo el contexto histórico. ¿En qué periodo histórico fue escrita esta obra y qué puedo llegar a esperar? Después, instrumentación. ¿Para qué instrumento fue escrita? En este caso, un concierto. Va a ser escrita para un solista y un grupito un concierto de cuerdas. Agrupamiento de instrumentos que se destacan. Toda esta información la podemos poner acá al lado de instrumentación. Después tenemos otro cuadro que dice interacción. ¿Cómo interactúan los instrumentos entre sí? ¿Se destaca alguno? Y si se destaca alguno, ¿quiénes son los que lo acompañan? ¿Se comportan individualmente, cada uno hace la suya? ¿O todos hacen lo mismo, tipo un grito de cancha, pero con distintas alturas? También lo tenemos que volcar acá. ¡Chuc! Y después abajo, mensaje, otro de las herramientas que aprendimos. ¿Qué me quiere decir el autor? ¿Qué historia o mensaje me quiere transmitir? ¿Es explícito o implícito? También lo pongo acá. Y observaciones son cosas personales que puede poner cada uno de qué es lo que le pareció. Acá tenemos el primer ejemplo y le facilité el completar esa guía para que ustedes lo puedan ver cómo se hace. El primer ejemplo es la obra La Primavera, que es un concierto para violín número 1 de Vivaldi. Tenemos el catálogo. ¿Cuál es el catálogo? Miren, se los estoy mostrando. ¿Alguien lo puede poner en el chat si sabe lo que es un catálogo? ¿Cuál es el catálogo de esta obra? A ver. A ver. Acá puse el catálogo. Les tiro una super pista. A ver, voy a ver el chat. Bien, no hubo respuestas, pero no importa, se las facilito yo. El catálogo es RB269. Quiere decir que es la 269 obra que escribió Vivaldi o que se le editó. ¿Está bien? Y esta obra va a tener 3 diferentes movimientos. Un allegro, es decir, algo alegre y bastante movido. Algo largo, pianissimo sempre. ¿Qué quiere decir? Lento y siempre bajito, que se escuche bajito. Y tercero, allegro pastoral, es decir, algo alegre que nos evoque a algo natural. ¿Está bien? El autor va a ser Vivaldi y Vivaldi es un compositor barroco, entonces el contexto histórico es barroco. ¿Qué podemos esperar del barroco? Conjuntos instrumentales pequeños
instrumentos premodernos, o sea, instrumentos antiguos. ¿Y qué instrumentación tiene? Violín solista, orquesta de cuerdas y clavecín. Y el resto lo vamos a ver después de escuchar la obra. ¿Ok? Ahí vuelvo, disculpen que le saqué la hora. Ahí está. Bien. ¿Qué tipo de interacciones podemos ver? ¿Cómo se comunican los instrumentos acá? Pueden desconectar, ¿eh? Pueden activar los micrófonos. ¿Había alguien que se destacaba? Sí, está la voz principal o la del violín y pareciera como evocando el acompañamiento a magnificar el espacio, ¿no es cierto? De ese violín parece casi como un delay del violín y es una interacción así de sostener, eso es lo que a mí me produjo, o sea, sostener Era como un eco. el acompañamiento, apoya y sostiene y también contesta y apoya en ese como ese unísono, ¿no? Que están en la parte en donde todos hacen lo mismo. Buenísimo. Y ahí le dan fuerza para eso. Genial, buenísimo. Ahí sacaste en conclusión un montón de interacciones que son súper interesantes. Así que eso estaría bueno. Si tuvieras la guía, te diría que anotarlas todas, pero que ya hayas sacado esas conclusiones está genial, súper complejo. En este caso, lo que dijo José Luis, había un instrumento principal que se destacaba y el resto lo acompañaba. Pero a veces ese acompañamiento, parte de instrumentos, hacían como un juego de pregunta y respuesta con el protagonista. Hacían como una especie y de evocación a la naturaleza también, como pajaritos que se están contestando entre sí, que repiten lo que hace el otro o que le sugieren algo y se contestan. Es hermosa esta obra y está buenísimo lo que nos dijo José Luis, todas esas posibles interacciones. Inclusive en un momento también todos tocan juntos lo mismo. Tan tan tararín tan tin tan tan tin. Todos hacen lo mismo. Entonces tenemos un montón de interacciones en una sola obra. ¿Ok? Bien, vamos a seguir viendo este análisis. Bienvenidos a los que recién se conectaron. Estamos analizando un primer ejemplo para poner en práctica todas un conjunto de herramientas que dije recién para aprender a escuchar la música clásica. Seguramente ahora las van a ver en este cuadro que les voy a presentar. Vuelvo a compartir una pestaña. Acá, compartir. Bien. Entonces, interacciones. Yo acá puse pocas, pero las de José Luis están buenísimas. Violín protagonista, la orquesta acompaña, pregunta y respuesta por momentos. Después, ¿qué mensaje nos quiere dar? Es un mensaje bastante explícito, bastante claro. Quiere evocar una estación del año, la primavera,
y utiliza elementos musicales para imitar aspectos de la naturaleza, como el crecer de una flor, un pájaro. Es bastante, ¿cómo se dice la palabra? Bucólico. Entonces el mensaje es explícito. Y en observaciones yo puse una observación propia que es una fotografía sonora perfecta. Con sonidos nos crearon una imagen súper clara de lo que es la primavera para Vivaldi. ¿Está bien? Esto, lo que hicimos recién, fue un análisis de una obra académica. No sabemos quién la hizo, para qué lo compuso y qué nos quiso decir. Y que eso es lo más importante. Si nosotros podemos hacer ese razonamiento, podemos entender cualquier obra académica que nos den. Vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 se llama Sherezade. Sherezade es una suite orquestal, es decir, es una suite, un conjunto de piezas que tienen piezas pequeñas que tienen algo en común, un tema dramático en común. En este caso es una historia, la historia de las mil y una noches. No sé si alguien sabe la historia de las mil y una noches, pero se las voy a contar brevemente. Es un conjunto de cuentos del Medio Oriente que le cuenta una doncella, Sherezade, a un sultán. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el conflicto acá? El sultán tuvo una esposa anterior a Sherezade que le fue infiel y él quedó tan dolido que por despecho decidió casarse con una mujer todos los días y matarla a la mañana siguiente. En ese grado de locura y despecho viene Sherezade, que le toca ser la mujer del sultán, pero ella, inteligente, lo que hace es empezar a relatarle un cuento. Ese cuento es como que lo hipnotiza al sultán, pero no le cuenta el final. Entonces el sultán se queda con toda la curiosidad y le promete que le va a contar el final a la noche siguiente. Entonces el sultán la deja con vida un día más. Y así va haciendo todas las noches, enganchando distintos relatos para que ella pueda vivir un día más. En este caso, esa historia la tomó el autor Rimsky-Korsakov, que es de Rusia nacionalista, y que, ¿qué quiere decir nacionalista? Que se inspira en el folclore popular y el oriente. Toma ideas del folclore y las lleva a cabo en un ambiente académico, ¿ok? Y en este caso, como es ya del siglo XIX, podemos esperar que haya una orquesta más numerosa, muchos más músicos. ¿Está bien? Una orquesta sinfónica. Y acá prestemos mucha atención a las interacciones. Yo les voy a adelantar un poquito. Acá vamos a tener a los bronces que nos muestran una parte de tragedia, de lo que es la tragedia del sultán que mata a una mujer todos los días por despecho a que su ex mujer le fue infiel. Después tenemos al violín solista, que es la voz de Sherezade. Sherezade contándole un relato al rey. Cada vez que Sherezade le quiere contar un relato, es el violín la que lo expresa. El violín expresa la voz de Sherezade. Y después tenemos maderas, todos los vientos. También participa mucho el violonchelo y también participa mucho el arpa. El arpa, que es ese instrumento grande que se pellizcan las cuerdas, que nos da un clima de ensueño, que estamos entrando a algo fantástico. ¿Está bien? Y bueno, no los quiero atosigar más. Ahora quiero que lo escuchen ustedes. Sí, sale todo bien. Tic. Ahí está.
Ahí Sherazade comienza a contarle una de sus historias al sultán. Y comienza el relato, comienza la fantasía. Comienzan a relatar la historia del Sinbad el marino. Y cada vez se hace más denso, más instrumentos participan. Empezamos de uno y vamos a casi toda la orquesta. Va generando tensión. Hasta ahí. Bien. Vuelvo a la pantalla. Ahí está. Bien. ¿Pudieron seguir la obra? ¿Pudieron entender toda esta historia? ¿Cómo fue llevada a cabo por los instrumentos? ¿Sí? Buenísimo. Genial. Bueno. Qué bueno. Pudimos hacer un montón de cosas hasta ahora. Pudimos aprender estos tips, estas herramientas. Y ahora las podemos llevar a la práctica. A la práctica con esta planillita de análisis podemos ver todas estas herramientas que aprendimos y aplicarlas a una obra en particular. Primero La primavera de Vivaldi y después Sherazade de Rimsky-Korsakov. ¿Está bien? Yo ahora voy a intentar pasarles el link de esa planillita para que puedan hacer un intento de hacer su propio análisis. A ver si lo puedo encontrar. Planilla. Planilla, no. Bueno, no lo puedo encontrar, pero lo tengo acá. Esta planilla, nombre, autor. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Tic. Una pestaña. Esto, compartir. Bien. Si pueden, presten atención a lo que dice cada parte de este cuadro, porque ahora vamos a tomar nuestro último ejemplo musical, pero esta vez me gustaría que ustedes me digan todas las respuestas. O, por ejemplo, aproximaciones, no es necesario si no lo saben, pero si se les ocurre algo que lo puedan completar ustedes todo este análisis. ¿Está bien? Vamos a ver una última obra. A ver si estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Bien. Vamos a ver el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es una ópera llamada Lakmé. Lakmé se llama la ópera, escrita por Leo Delibes, un francés. ¿Y de qué habla esta ópera? Habla de una tragedia romántica. Típico del romanticismo, fines del romanticismo, Delibes la escribió en el 1800 y algo. Entonces, es típico del romanticismo escribir sobre tragedias, muerte, amores no correspondidos. En este caso, Lakmé habla de la India invadida por Inglaterra, de la India británica. En esa India británica, muchas no tenían libertad de culto, no se podría profesar el culto libremente. Y en este caso un sacerdote brahmánico, un sacerdote que tenía una hija que se llamaba Lakmé, ellos no podían profesar su religión libremente. Pero ¿qué pasa? Lakmé se enamora de un guardia británico, o sea, de aquellos que vigilan, que los oprimen, digamos. Entonces es un amor prohibido.
la hija de un sacerdote brahmánico, se enamora de un guardia británico. Entonces es una tragedia, ¿por qué? Porque va en contra de su familia, de su religión, de sus principios. Pero igual ellos se enamoran. Y en esta obra, Lakmé, que tiene esta ópera tiene distintas unidades que se llaman actos. Tiene 3 actos diferentes. En el primer acto va a haber varias obras, entre ellas esta que les voy a mostrar ahora, que se llama Dúo de las Flores. Dúo de las Flores. ¿Qué va a pasar acá? En este Dúo de las Flores van a estar caminando al lado de un río y rodeadas de flores Lakmé y su criada o su sirvienta, que era algo que se acostumbraba en aquella época. Y van a cantar acerca de lo hermoso y de lo bien que se sienten y de lo bello que es estar vivo en ese ambiente. Y todo esto precede a la tragedia que va a venir después. ¿Ok? Así que ahora lo vamos a escuchar. Bien, volvemos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de esta obra. Quiero que ahora el análisis lo hagan ustedes. ¿Se animan? ¿Quién me quiere comentar qué es lo que escuchó de esta obra? Paula González Altieri, qué hermoso, buenísimo. ¿Quién más? Pueden participar por el chat o desactivar el micrófono para el que no se anima a hablar. ¿Cómo fue la interacción? ¿Había alguien que se destacaba? ¿Había alguien de fondo? Escuchaban las voces interactuando y los instrumentos de fondo, Sí, buenísimo. acompañando. Sí, genial, genial. Una interacción de que se destacaban 2 voces y acompañaba de fondo toda la orquesta. Buenísimo. Genial, Ailín.
¿Qué más? Yo escuché que como todo lo instrumental está en función a la voz cantada, ¿no? Sí, Pareciera, sí, eh, ya sea llenando espacios, acentuando, acompañando, armonizando, orquestando, pero todo parece estar en función a las voces. sí, totalmente. Es el claro ejemplo de que algo se destaca y algo lo acompaña de fondo. Una interacción de protagonistas y acompañantes. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron observar? Vale todo, ¿eh? Pueden decir cualquier cosa que les Si me pareció. Sí, Fede. ¿cómo no? Bien. Yo además de que cuando estaban las dos voces juntas al mismo tiempo en forma simultánea, también uno podría ordenar que hay una figura y una fondo, digamos. O sea, por el mismo registro de las voces, Sí, había una voz principal, digamos, vamos a hablar a soprano, y una voz un poquito más grave, que en general se movía en el movimiento contrario. sí, sí. En O ese, sea que claro. primero había como una pequeña exposición de una de las voces, una exposición de la otra voz, y cuando cantaban juntas, una era la principal. Si bien Sí. las dos eran figuras respecto a los instrumentos, había como una pequeña voz principal. Ujú. Genial. Había, a su vez, en ese mismo protagonismo de las dos voces, inclusive había partes en que esas dos voces hacían algo principal y algo secundario. ¿A eso te referís? Buenísimo. Está genial. Podemos ver un montón de interacciones. Es súper compleja esta obra. Está genial. ¿Y alguien se anima a decir de qué se trata esta obra o qué es lo que nos quiere contar? ¿Qué mensaje nos quiere dar? Una conversación entre dos voces. Paula González Altieri, buenísimo. Sí, una conversación entre dos voces. Perfecto. Es una conversación entre dos mujeres, entre la Acme y su sirvienta, que ahora no me acuerdo el nombre. Bien. ¿Qué otro mensaje nos quiere dar? Y acá podemos volar. Se llama Dúo de las Flores. ¿Hay más arriesgados? Sí, José Luis. Pareciera como que él está contando o algo íntimo, o está usando, por decirlo, a su criada de confidente, porque se nota en esa voz principal que hay cierto carácter y también se puede percibir en un contexto así social, que Sí, una es la que habla más y otra es la que genial. escucha más. Genial, sí. Sí, que la confidente tiene que ser la sirviente y la que se explaya más, tiene más autoridad para hablar, es la ACME. Y ese clima sí, de complicidad, de que le está contando un secreto en ese ambiente precioso que describe la obra, está muy bien. Ese es un buen mensaje. Jimé, Sí, ya. soy Tamara. Tamara. Elian Tacarla. Tamara. Che, te iba a preguntar, ¿la soprano es la sirvienta o la qué rol tiene la soprano y la mezzo? ¿Qué rol tiene cada una? La soprano vendría a ser la ACME, la Ujú. principal, y la sirvienta vendría a ser la mezzo, Bien, la que tiene la porque voz más yo por ahí grave. también, porque soy contrabajista, o sea, yo sentí protagonismo en las dos voces en distintos momentos, digamos. No es que siento que el protagonismo siempre ya estaba en la soprano. Ah, bueno, Pero es válido. había una cosa re interesante que era como que en los momentos que cantaban juntas, había momentos en los que cantaban exactamente igual, y había momentos en los que una hacía como notas más largas y la otra iba rellenando con Sí, un montón de adornos, como asintiendo, como si una contara y la otra le dijera, sí, sí, es verdad, eso está. perfecto, sí, está genial ese tipo de interacción. Sí, muy bien. Sí, sí, perfecto. Pudiste describir excelente lo que una situación casual representada musicalmente. Y sí, está buenísimo. Gracias por el aporte, Tamara. Genial. ¿Alguien más? Le está costando a la criada sobre su amor prohibido. Paula González Altieri. Sí, buenísimo.
Buenísimo. Le está contando a la criada sobre su amor prohibido y podemos interpretar que en ese relato de contarle algo puede ser lo que decía Fede, de que hay una que se destaca más y otra que se destaca menos y van intercambiando entre sí, o como decía Tamara, que es como que las dos hablan a la par y una dice algo y la otra va sintiendo y ese asentir se traduce en los adornos, que va una voz haciendo algo y la otra va como rellenando. Está genial estas interpretaciones. Buenísimo, me encantó. ¿Una más? ¿Alguien más quiere decir Sí, algo? yo quería mencionar una cosita. Sí, Entré un poco tarde en la charla, así que capaz que no tengo el lenguaje más técnico para describirlo, no pasa nada, es pero para hablarlo como viene, a la que te criaste. perfecto. Esto es más como una interpretación que yo hago como de la sensación que me da el sonido y la forma en la cual interactuaban. Buenísimo. Que al sostenerse sonidos los escucho bastante armónicos, me generaba como la sensación de que uno estaba como flotando, como si estuviese realmente suspendido, ¿no? De alguna manera. Y creo que me parece que eso ayuda mucho como a reforzar la idea de que es un momento agradable, que es un momento que se está disfrutando, en el que se está contando algo que gusta mucho. Genial. Eso. Sí, la sensación de flotar, la sensación de que de esa armonía entre esas dos voces, como que vamos hasta en cámara lenta, ¿no? Como si fuera un salto en cámara lenta y la brisa va en cámara lenta también, esas flores se mueven en cámara lenta. Sí, también es buenísimo lo que te transmitió esta obra a vos, lo que interpretaste. Genial. ¿Alguien más? ¿Se anima? Che, y para sumarle eso que dijo Alejandro, Sí, a mí la otra cosa que me llamó la atención, ahora prestando atención, es como que cuando empiezan a cantar las cantantes, quedan solas, no es que, no sé si yo no escuché bien ahora, pero quedan como ellas solas cantando, casi que ni se escuchan los instrumentos. Entonces como desaparece todo lo demás, ¿no? En lo que ellas hablan. sí, sí, genial. Es como que se hace un esfumado de fondo, como cuando se desenfoca el fondo y quedan solo ellas dos y el resto. Exacto. Genial. Es como, Sí, es muy, como que muy gramatical también así en el relato, ¿no? Eh, parece como es una voz en off que está relatando que es lo instrumental y después vienen así como en primera persona y, y es como muy también de otra disciplina, por decirlo, que obviamente eh, esto antecede, ¿no? Pero es como muy de película, esa voz en off que relata, sí, nada más que acá es instrumental sí, y después viene el diálogo así, sí, genial. me dio esa sensación también. Genial. Inclusive hasta teatral, ¿viste? Cuando está la voz en off presentando y de Eso, repente, sí. sí, y de repente ponen el foco de luz en las dos y todo el Sí, resto se fuma. Y esa sensación de que hay algo y el resto no solo se fuma, sino que hay un silencio, se hace como una calma, como hasta meditativo, es genial. Y es genial que ustedes lo hayan podido interpretar. Tuvimos un montón de interpretaciones diferentes. Ahí está Jean. Uy, no vi el mensaje. Gracias por participar. Y a Fede. Eh, Fíjense las diferentes interpretaciones que obtuvimos de una misma obra y que cada una es válida, cada una es el mensaje que nos logró transmitir el autor con diferentes elementos y herramientas de la música académica, que era más o menos la idea de este taller, de poder adquirir algunos tips bien básicos para poder después expresar qué es lo que sentí yo al escuchar una obra de música académica. Y que cuando lo escuche no diga, no, esto no es para mí, es solo para entendidos. No, es para todos. Y miren la belleza que nos perdemos pensando en que esto no es para mí. Nos perdemos un montón de mensajes hermosos, artísticos que nos quieren dar los autores durante todo este tiempo, desde la Edad Media hasta ahora, que realmente nos atraviesan
y que ahora le podemos dar sentido y lo podemos comunicar, lo podemos analizar, nos podemos apropiar de ello, porque sea de la época que sea, todos hablan de lo mismo, del sentir humano, del sentirse humano, de las emociones, de lo que nos pasa por dentro. Y eso es tan vigente desde a los humanos que estaban en la Edad Media como nosotros. Es decir, sentimos lo mismo y percibimos lo mismo. Entonces, por favor, no dejemos de escuchar música académica por pensar que no es para nosotros, porque es para nosotros y es para lo más profundo. Ahora me puse filosófica, para el alma, pero es para que nosotros entendamos qué es lo que sintió el autor y que nos genere sensaciones nuevas. Esta era la idea, de poder tratar de compartirles eso. Espero que se haya entendido. Y si no se entendió, me pueden hacer preguntas. Ahí está, Aileen. Buenísimo. Bueno, con esto que me encantó, estas interpretaciones. Sí, Yo tengo una preguntita. sí, Ay, perdón. Me llamó la atención cuando dijiste, a ver, sí, pastoral, que pastoral evocaba la naturaleza, eso no lo sabía. sí. ¿Siempre que un movimiento pastoral evoca la naturaleza? Sí. Generalmente se usa para evocar algo que te traslada al campo, al contacto con la naturaleza, a un amanecer. Pero sí, tiene que ver lo pastoral con el contacto con la naturaleza. Igual, Está buenísimo eso. Y te quería, para responderte también, ¿no? sí, Que para mí fue súper interesante porque como que nunca hay muchas interpretaciones que, no sé, como que está bueno ver la música, a veces uno solo escucha y ve que le transmite, pero servirse del título, del contexto, del compositor, también para hacer esa interpretación. Más allá de lo que nos transmite, podemos llegar a sentir más cosas si nos prestamos atención. Yo no soy de prestarle mucha atención a los títulos y eso, pero completo un montón, así que gracias. buenísimo, genial, Tamara, me encanta que te haya servido y que te haya gustado. Es un honor que haberte transmitido eso. Así que muchas gracias. Y bueno, con esto damos ya por finalizada la charla. Espero que a todos les haya gustado o por lo menos que hayan aprendido, aunque sea un pequeñito, acerca de lo que es la música académica. Y les voy a dejar mi mail acá. Si quieren hacer alguna consulta después, ahí lo consultan con la almohada y dicen, uy, hubiera preguntado esto. Bueno, ustedes me pueden mandar un mail acá y podemos seguir charlando de eso. Les puedo sugerir canciones para que sigan investigando cada uno por su cuenta. ¿Está bien? Ahí está. Este es mi mail. Y les agradezco muchísimo, muchísimo a todos por participar, por sus aportes, por sus preguntas y por haber estado ahí. También, sobre todo, a Javier, que hizo esta conexión para que podamos estar hoy acá con la Municipalidad de Bariloche. Les estoy súper agradecida. Y también a Alejandro, a Nati, que me ayudaron en la parte tecnológica. Muchísimas gracias. Y a todos los que me ayudaron y a todos los que participaron. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Pueden habilitar sus micrófonos. Gracias a vos, Jimé. Muy interesante la charla. Buenísimo. Estuvo buenísimo. Gracias. Genial, José Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y damos por finalizada la charla. Gracias a todos por estar y los despido así. Los despido ahora desde una pantalla, pero me hubiese gustado darles un gran abrazo a todos. Chao, Adiós. gracias por todo, hasta luego. Muchas gracias.